Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, maestro Castellanos, y felicidades por su exposición. Le hacemos reverencia. No escuché al doctor Mahler, que fuimos contemporáneos en el seminario. Él iba 2 años arriba de mí y bueno, hemos compartido muchos momentos, sobre todo de historia. Él me ha presentado algunos libros. Mahler, gracias. Y bueno, pues me siento contento. Al maestro Millán, que también fuimos contemporáneos, gracias por la invitación. Voy a compartir este tema, esta conferencia, ¿cuál fue el papel de los obispos y arzobispos durante el conflicto religioso 1926-1929? Estoy pasando la foto. Ahí está, muy bien. Vemos los obispos de ese año. Hay que decir que eran 38 obispos del episcopado, que son los que están en activo. Digamos que el presidente, el responsable líder, Mora del Río, presidente del comité de obispado de Zamora. Ahí lo vemos en la foto, en el centro. Ahí vemos a Altamirano y Bulnes también, que fue arzobispo de Morelia, que ordenó a don Alberto Suárez Inda, el actual cardenal, etc. Vemos Orozco y Jiménez, al santo Guízar y Valencia en la orilla. Es una fotito de un periódico. Ahí vemos los obispos, más o menos, no los voy a mencionar, todos los obispos que estaban en las diferentes diócesis y arquidiócesis. ¿Sí? Son 38. Entonces, hay una foto más clarita. Está Mora del Río en el centro. A la orilla, Luis María Martínez, se ve muy chiquitito. De este lado, que fue el obispo auxiliar de Morelia en tiempos de la persecución. Vemos también al santo Guízar y Valencia, el tercero en la parte de arriba, de este lado. Guízar y Valencia y, bueno, los más importantes, digámoslo así. Fulquer y Pietrasanta, que es el de Zamora, también ahí atrás de Mora del Río. Muy bien. Ahí un poquito más vemos las fotos de los obispos que les tocó este conflicto. Muy bien, ahí están un poquito más cerquitas. Ahí se alcanza a ver, se le ve el pectoral un poquito más gordito. El santo de Veracruz, ¿sí? Rafael Guízar y Valencia. Y a un lado de él, a su derecha de él, el obispo de Tacámbaro, intransigente también, que apoyó a los ligueros. Leopoldo Lara y Torres, originario de Quiroga, primer obispo de la diócesis de Tacámbaro, maestro párroco en Celaya y maestro de latín aquí en el seminario de San José, ahora preparatoria Ortiz Rubio. Muy bien, ya lo decía el maestro Castellanos y lo repito, un poquito los antecedentes, la primera piedra del monumento a Cristo Rey el 11 de enero del 23. Secretario de Gobernación transmite a las autoridades policiales y al sometimiento bajo este proceso a todos los obispos presentes en el cubilete. Todos los que se hacen presentes pasan por las manos del gobierno. Y bueno, lo que decía también el maestro, el delegado apostólico Ernesto Filippi, violando el artículo 130, pues es desterrado. Van a venir otros 2 delegados apostólicos, Serafino Chimino y Caruana, Jorge Caruana, ¿no? Que también serán expulsados. Van a llegar 24, 26 y también se los va a chutar el gobierno, los va a regresar a las Italias. También otro acontecimiento fue el Congreso Eucarístico de febrero del 5 al 12 del 24, ¿sí? Que va a recrudecer las tensiones entre la Iglesia y el gobierno. Digamos que estos 2 acontecimientos como que les levantan los pelos a las autoridades civiles. Y bueno, ahí vemos a Serafino Chimino, de los frailes menores, que es nombrado delegado apostólico
18 de diciembre del 24. Chimino trae instrucciones de la congregación consistorial, recomendaba que todo clero, obispos, sacerdotes y religiosos se dediquen exclusivamente, totalmente a la religión, que no se metan en política, que cultiven la piedad, los sacramentos, la devoción, que enseñen la doctrina cristiana. Estamos en el 24, estamos en el 25, etcétera. Que cuiden no solo a las mujeres, sino a los hombres, a todo el pueblo. Que no ataquen directamente las leyes civiles, dicen de Roma, son impías, perseguidoras, pero que respeten los principios cristianos, ¿no? Ahí tenemos a Álvaro Obregón, que ve con buenos ojos la llegada de este nuevo delegado apostólico en México. Extranjero, bueno, que es imparcial en la vida política del país. ¿Qué sucede? El arzobispo de Veracruz, Monseñor Rafael Guizar Valencia, originario de Cotija, Michoacán, escribe al secretario de Estado, Cardenal Gasparri, y le dice: me tomo la libertad de exponer que en estos últimos tiempos de tremendas convulsiones, se está refiriendo ya a la revolución desde, pues digamos, desde el 14, con Victoriano Huerta, y de peligros extraordinarios para la Iglesia Católica, la delegación apostólica ha presentado servicios incalculables a la organización y estabilidad de la Iglesia. Le dice, la delegación apostólica, con el secretario Tito Crespi, ha sido muy buena para nuestra nación. Si no existiera esta representación, porque la delegación apostólica es la representación de la Santa Sede ante la Iglesia, muchos males recibidos por el catolicismo pues se hubieran dado, ¿verdad? Si no existiera esta institución. Muy bien, ahora la bomba que va a detonar la ley Calles es precisamente esto que publica Mora del Río en el periódico El Universal, con esta declaración contra la Constitución de 1917 y oponiéndose a los artículos 3, 5, 24, 25, 27, y 130. Esto va a ser lo que hace enojar al presidente Plutarco Elías Calles, ¿no? Ya nos explicaba maestro en julio, el 2 de julio, con la ley Calles. El episcopado, los obispos, el clero, no reconocen y combaten los artículos 3, 5, 27, 24, 130 de la Constitución, lo que dice el maestro Castellanos, que están en contra de la libertad religiosa, en contra de la educación, en contra de los sacramentos. No podemos traicionar la fe ni la religión, ¿sí? Ahora, 10 de febrero, una reunión del gabinete, Calles decide aplicar la Constitución. Escribe a los gobernadores, ya lo dice el maestro Castellanos, para reglamentar el artículo 130, mientras que el secretario de Gobernación, Alberto Tejeda, se encarga de expulsar a los primeros sacerdotes extranjeros. El 13 de febrero, Calles envía las instrucciones para que también se apliquen a nivel local los artículos 3 y 27, que van a afectar a la educación a los colegios católicos y a los edificios. 15 de febrero del 26, los sacerdotes extranjeros son expulsados de San Luis Potosí. Muy bien, va a llegar el 8 de marzo este delegado apostólico, Jorge Caruana, en calidad de ciudadano estadounidense, puede entrar libremente, es americano, también va a ser administrador apostólico en Guatemala. Entonces, entra al país, han expulsado a Chimino, bueno, envía el Papa a Caruana de Estados Unidos. Muy bien, algunos obispos, vamos a empezar, como el de Papantla, Nicolás Corona y Corona, también han sido expulsados. En Colima se ha decretado la reducción
de los sacerdotes, también con el artículo 130 en todo el estado, y el obispo Amador Velasco reacciona y suspende el culto. Ya los obispos habían hecho pruebas de suspensión del culto. Habían suspendido el culto en Colima, Amador Velasco, Miguel de la Mora y Mora lo había suspendido en San Luis Potosí, y en marzo también don Leopoldo Ruiz y Flores había suspendido casi por un mes el culto aquí en Morelia y en la arquidiócesis de Morelia ya llamada, ¿no? Ya no de Michoacán, sino de Morelia. Entonces ya los obispos habían hecho esas pruebas de la suspensión de culto. Y con eso consiguen que los decretos en la reducción de sacerdotes aminoren, sean disminuidos, ¿no? Que no lleguen directamente. Muy bien, ahí vemos una foto, esta foto es del Carmen, ustedes ven las columnas, y vemos a don Leopoldo Ruiz y Flores en el centro, a su mano izquierda, a su mano izquierda, Luis María Martínez, don Altamirano y Bulnes, Emeterio Valverde y Telles, son los que alcanzo ahí a conocer las caras, ¿no? Es una reunión, después es una foto de 40 y tantos, 43 yo creo, no, perdón, del 38 más o menos. Ya es arzobispo de México don Luis María Martínez, que fue arzobispo en 1937, y don Leopoldo Ruiz y Flores se trae a don Altamirano y Bulnes como su auxiliar, con derecho a sucesión como coadjutor. Muy bien. El episcopado decide en julio del 26, con la aprobación del Papa, del cardenal Gasparri, suspender el culto público en todo el país como una forma de protesta, como lo decía el maestro Castellanos. Se brinca. Vemos al obispo de León, Emeterio Valverde y Telles, que va a ser el obispo, digamos, intelectual de esos tiempos, escritor. Y la situación de un estado a otro es muy distinta. Eso también dificulta a la hora de que los obispos quieran unificar los criterios, porque las leyes de los gobernadores de un estado a otro son muy distintas y la aplican de distinto modo. Entonces también los obispos, a la hora de unificar sus criterios, pues les causa dificultad. Y vamos a encontrar a un hombre, José de Jesús Manríquez y Zárate, que es muy duro y condena todas las leyes de la política. Le van a costar la detención, lo acusan de animar al pueblo a la rebelión, y va a ser de los tres obispos intransigentes, porque ellos mismos se llaman así, los transigentes e intransigentes, que van a apoyar a los ligueros. Siempre se va a mantener en esa línea de apoyo a la liga y a los que se han levantado en armas. Ahí está joven, es de los más jóvenes, obispo en el 23 de Guajuapan. Muy bien. Se logra un intento de comunión entre los obispos con la carta colectiva que publican el 21 de abril del 26. En Roma, el Papa Pío XI pide oraciones por nuestra patria. La carta pastoral invita a los católicos a usar los medios lícitos, a defenderse legal pero virilmente, una vida de oración, una purificación interior. No van a decir los obispos abiertamente tomen las armas, ¿verdad? Y ciertamente representaba un llamamiento a las armas, en sentido figurado, pero también provocó más revuelo en el país que la carta apostólica del Papa Pater Sane. Con la publicación de la carta pastoral, expulsan a Caruana 10 de mayo del 26. Muy bien, vamos a tener dos hombres allí, el arzobispo de México, Mora del Río, que es del clero de Zamora, que va a ser el presidente, que va a ser el más viejito, un hombre que estudia en Roma, en el Pío Latino, y vamos a ver a Pascual Díaz Barreto, que es jesuita, Jalisco, y que es nombrado obispo de Tabasco, y que va a ser ordenado obispo por don Leopoldo Ruiz y Flores. Vamos a entenderlo porque en 1929
Cuando se dan los arreglos ese mismo día, se van a la Basílica de Guadalupe y le dice: don Leopoldo Ruiz y Flores, te han nombrado arzobispo de México. ¿Por qué? Recuerden que Mora del Río va a morir 1928. Entonces, estos dos hombres son muy importantes dentro del episcopado. Va a ser el presidente y el secretario, ¿no? Pascual Díaz Barreto. Muy bien. Ahí tenemos los miembros del comité. Vicepresidente, don Leopoldo Ruiz y Flores, que era el arzobispo de estas tierras. Cuarto arzobispo de Michoacán. Tenemos a Orozco y Jiménez, del clero de Zamora, arzobispo de Guadalajara. Y tenemos también a Pedro Vera y Suria, que son los consejeros. Son el comité en esos años, tiempos de la persecución. Muy bien. El comité tenía la dificultad porque quería generar la unidad en un episcopado. Estaban divididos. En la medida en que pasaban las semanas, que se aplicaban las leyes, se iban perfilando las distintas corrientes. Los obispos más radicales y los más conciliadores. Los más radicales, los que apoyaban el levantamiento, y los más conciliadores, que estaban don Leopoldo Ruiz y Flores, Pascual Díaz Barreto, Mora del Río, que no querían llegar a un acuerdo con el gobierno, ¿no? Y tenemos a don Leopoldo Ruiz y Flores. A él siempre le echó ojo Caruana. Dijo: don Leopoldo Ruiz y Flores es un exponente de la parte moderada. Después seguramente en Roma le van a decir quién es el delegado apostólico y lo van a poner a don Leopoldo Ruiz y Flores. Va a ser delegado apostólico aquí en México, ¿no? Por su prudencia, por su lealtad a la Santa Sede. Se entiende, don Leopoldo Ruiz y Flores había estudiado toda su formación en el Piolatino, sabía qué significaba estar cerca del Papa, cerca de Roma, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el comité episcopal, la delegación apostólica y la suspensión del culto. Don Leopoldo Ruiz y Flores le escribe al Papa para informarle de los acontecimientos que han sucedido aquí en Michoacán, sobre todo en Morelia, cuando se dio la reducción de los sacerdotes y la obligación de registrarse, según el artículo 130. Con la ayuda y el apoyo de los obispos sufragáneos, sobre todo don Leopoldo de Zamora y Lare Torres, el de Tacámbaro, suspender el culto público en señal de protesta contra esa ley del artículo 130. Dura menos de un mes la suspensión. Muy bien, 14 de junio del 26 firma la ley mediante la cual se reforma el Código Penal, lo que ya decía la ley Calles, lo que ya decía el profesor, ¿no? Muy bien. La ley Calles va a sacar a la luz las divergencias que existen entre los obispos que se van a reunir en la Ciudad de México para una sesión permanente y secreta. ¿Quién los llama? El Comité Episcopal. Mora del Río, Pascual Díaz Barreto, Ruiz y Flores, Orozco y Jiménez, Vera y Suria, etcétera, ¿no? Algunos historiadores mencionan que al principio la mayoría de los obispos, y en especial estos del comité, eran favorables a la moderación, que no se levantaran en armas. Según la reconstrucción de Jan Meyer y David Bailey, los obispos discutieron sobre la posibilidad de suspender el culto en toda la República el 11 de julio del 26. ¿Qué hacemos? Pues vamos a suspender el culto. Pero, ¿quién nos va a dar la autorización? La Santa Sede. A los obispos les preocupa. Si suspendemos el culto, vean lo que pasó en San Luis Potosí, vean lo que pasó en Colima, vean lo que pasó en Morelia, en Michoacán. ¿Qué nos puede pasar si nosotros suspendemos el culto? El pueblo ya consternado por las leyes, ya consternado por la revolución, muchos años de guerra, de violencia, desesperados, la economía por los suelos. Pues Orozco y Jiménez decía, es mejor que invitemos a una resistencia pasiva, como lo explicaba muy bien el profesor, el maestro, no violenta. Después a Orozco y Jiménez lo van a acusar de que él se levanta, pero no, él no apoya el levantamiento armado. Sí se va a quedar a escondidas
en su arquidiócesis, pero no va a apoyar el levantamiento armado. Cuando se dan los arreglos con Portes Gil, le va a pedir que Orozco y Jiménez no regrese, igual que el arzobispo de Durango. ¿Sí? Entonces, muy bien. Jan Meyer identifica a Díaz Barreto como un elemento clave para comprender al comité episcopal. Y es legítimo preguntarse si la mayoría de los obispos en el 26 estaban a favor de suspender el culto o si alguien no habría forzado a gran parte del episcopado a suspender el culto. Si todos estaban a favor, no era fácil, ¿verdad? ¿Qué decisión tomar? Ahora, el obispo de Tabasco informa a Carona la resolución tomada por los obispos y le ruega que lo envíe a la Santa Sede, ¿verdad? ¿Saben qué? Nosotros suspendimos el culto, los obispos, el comité quedó que se iba a suspender el culto. Aquí está el documento y pide la aprobación de la Santa Sede, si la Santa Sede nos apoya. ¿Qué sucede con el arzobispo de Veracruz, el santo? Le dice a Gasparri, le envía una cartita, está en el libro de Pablo Balbo, fue mi maestro en la Gregoriana, una documentación, un libro que publicó en el 2023 sobre la cristiada. Hay un documento que Guízar y Valencia envía y le dice a Gasparri, manifestó sus temores por el desarrollo de la situación. Humildemente opino suspensión de cultos en toda la República es perjudicial. ¿Qué significa? Que él no estaba de acuerdo. Pero como sucede, ¿no? Cuando estamos en una reunión, yo no estoy de acuerdo, pero si digo algo, pues me pueden callar y mejor mando una cartita por debajito, ¿verdad?, al secretario de Estado para decirle yo no estoy de acuerdo porque puede ser perjudicial, ¿verdad? Además, lo que había vivido él como misionero, desterrado también en Cuba, ¿no?, con Herrera y Piña, pues ya habían tenido la experiencia los años de revolución. Ahora, ahí están esos hombres que son de Roma, la Secretaría de Estado, la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, que se encargaban de los asuntos de los países, como Bisletti, Boyani, Delay, Fruitwit, Gasparri, Merry de Val, Sbarretti, que van a ser pues la cúpula del poder eclesiástico en Roma y que van a estar pues tomando decisiones con el comité que es enviado también a Roma. ¿Cuál es la conclusión? La Santa Sede dice, condenamos la ley que está dándose en México, a tal norma debe acomodarse el episcopado mexicano en su modo de obrar, de suerte que tenga la mayoría a ser posible la uniformidad y dar ejemplo de concordia. No menciona Pío IX la suspensión del culto, no dice sí, suspéndanlo. Dice, no aceptamos la ley y que el episcopado esté uniformado y deja dudas sobre la propuesta que se presentaba. Díaz Barreto le dice a Caruana, pide a Roma si nos dan la autorización de suspender el culto. No dice el Papa directamente ni Gasparri, suspendan el culto. Sí, adelante, los apoyamos. Que haya uniformidad en el episcopado, que haya un criterio, etcétera, ¿no? Que no se sometan a las leyes hostiles contra la iglesia, etcétera. Y Gasparri mencionaba, Santa Sede condena la ley, como también condena cualquier acto que implique, aunque implícitamente, aceptación de la ley. Episcopado mexicano, actúe conforme, sumamente deseable, acción unánime de episcopado, pero los obispos no tienen que cerrar ellos mismos las iglesias. Ustedes no vayan a ponerles candado a las iglesias. Ahora, mientras el episcopado comienza a tomar decisiones, la liga somete a votación del comité episcopal un proyecto de boicot, lo que dice el maestro, ¿no? Y le van a pedir a los obispos si pueden realizar el boicot. El gobierno responde, ok, ustedes suspenden el culto, pues tampoco el culto privado. Si están cerrados los templos, tampoco pueden confesar, casar, bautizar, confirmar de manera privada. También está prohibido.
¿Sí? Muy bien. Ahora, los obispos tienen dudas, comienzan los primeros levantamientos. La ley Calles, 31 de julio del 26, 15 de agosto, ya son los primeros levantamientos. 14 de agosto, según Meyer. ¿Qué vamos a hacer? Ya la gente se está levantando, ¿no? La Liga desde el 25, defendiendo la libertad religiosa. Y entonces, los obispos, ahí esa foto Mora del Río, Pascual Díaz Barreto, Vanegas Galván, el más prietito, arribita don Altamirano y Bulnes, que va a ser el que hace el seminario aquí abajito en la casa en el 43. El episcopado, en julio del 26, en protesta contra la ley Calles, decide la suspensión del culto público y dirige un memorial a Calles, como decía el maestro, donde piden por enésima vez. ¿Qué significa enésima vez? Por siempre, ¿verdad? La Real Academia dice enésima vez, muchas veces, 100 veces, 1000 veces, 100,000 veces, que modifiquen los artículos. No eran 5 veces, no eran 10 veces, digamos cientos de veces que modifique la ley Calles. Y el presidente, desde luego, pues no va a aceptar, ¿no? Ahora, el Papa Pío XI, también hay que decirlo, no condena la decisión de tomar las armas por parte de los católicos. Se cuidó mucho de apoyarla abiertamente. No la condena, pero tampoco la apoya, ¿eh? No dice, están en pecado mortal, porque además los que van a Roma, los obispos, les piden a los maestros de moral de la Gregoriana, si están a favor y si es válido que los católicos de México tomen las armas, que no tengan pecado mortal, etcétera, ¿no? Los de la Liga le van a pedir a los obispos que nombre capellanes castrenses, que les hagan nombramientos, y los obispos van a decir, si ellos quieren, nosotros les damos el permiso, bajo su responsabilidad, pero no un nombramiento por la oficina, ¿verdad? Firmado, tú eres el capellán de la Liga. Los obispos van a decir, si ellos quieren, adelante, nosotros no apoyamos abiertamente. Entonces el Papa no apoya abiertamente, se cuida. No, sí, es válido, tomen las armas, jamás. Pero tampoco la va a condenar. ¿Sí? Muy bien. Los documentos del archivo demuestran que la decisión de suspender el culto no fue una opinión de la mayoría del episcopado, fue una minoría dispuesta a todo con tal de conseguir su objetivo, que retrocediera Calles en su ley. ¿Sí? Y el 21 de agosto, otra reunión con el presidente Calles de estos dos obispos, el arzobispo de Morelia y el obispo Díaz Barreto. Cuando están en esa reunión, Calles les dice, ustedes son hostiles a la revolución, dependen de un poder extranjero, del Papa, quien ha condenado mis leyes. Y para atrás, ¿no? Ahora bien, la Santa Sede, pues, toma otras fuerzas, se dirige a los delegados apostólicos de las Antillas de Estados Unidos para mantener una postura de firmeza. Muy bien. Y el obispo de Tabasco, el secretario, afirmó que el comité, una vez que decidió suspender el culto, lo había consultado con los obispos, con la Santa Sede. En su mayoría o casi totalidad habían aprobado la propuesta del comité, en su totalidad, ¿no? Casi. ¿Sí? Pero se iban a adecuar si la Santa Sede lo aprobaría. Muy bien. Se agotaron las posibilidades de recurrir a las cámaras, el maestro Castellanos, no quedaba más que otra solución, las armas, lo que le dijo Calles, ¿verdad? O sea, o toman la ley o tomen las armas, ¿no? Y bueno, pues los primeros episodios, 31 de julio en Oaxaca ya, sobre todo también en Guadalajara y aquí en el centro del país, ¿no? Muy bien. Ahora, la decisión de la Liga de apoyar la lucha armada y de asumir la guía efectiva a partir del 26 planteaba un problema a los obispos mexicanos, que en su mayoría se mantuvieron lejos del movimiento, en su mayoría. Solo 3 abiertamente, de Huejutla, Manríquez y Zárate, González y Valencia, el de Durango, y Lari Torres, el de Tacámbaro, abiertamente ellos van a decir, nosotros apoyamos al levantamiento. ¿Sí? Los demás se mantienen lejos, como ya veíamos.
¿Qué sucede entonces? El comité dice, vamos a hacer una comisión, que vayan 3 obispos a Roma y que le informen a la Santa Sede sobre la situación. Ya no hay delegado apostólico. ¿Saben qué? Ustedes 3 obispos van a ir. El de Durango, González y Valencia, como presidente. El de León, Valverde y Telles. Y el de Tehuantepec, Genaro Méndez del Río. Interesante, ¿eh? Porque ¿de dónde son González y Valencia? ¿Les suena Valencia? Zamora. ¿De dónde es Méndez del Río? ¿Le suena al río? De Zamora. Del Río, primo hermano del arzobispo de México. Méndez del Río va a venir en el 28 cuando lo regrese el Papa de Roma y va a ponerle los santos óleos a su primo hermano en Estados Unidos que está agonizando en el 28. José Mora del Río. 2 de Zamora se van a Roma con el secretario el obispo de León, Valverde y Telles, que es el intelectual. Valverde y Telles tiene, aquí están unos libros sobre bibliografías de los obispos, que fue el escritor más asiduo entre el episcopado. Muy bien. Ahora, con esta información que le llega ya directamente, estando los 3 obispos ahí en Roma, el Papa va a escribir 3 encíclicas y una carta apostólica. Los de la Liga presentan a los obispos un documento en el que les piden una acción negativa, que no condenen el movimiento, no nos condenen, no nos excomulguen, y una acción positiva, apoyen la unidad de la acción, nombren vicarios castrenses. ¿Y saben qué, obispos? Les pedimos que a sus amigos más ricos, a ver si les piden un dinerito, pues para comprar armas. ¿De dónde las vamos a sacar? Ustedes tienen el contacto con sus amigos de altos mandos, pues que nos apoyen económicamente. Díaz Barreto, el comité secretario, responde que no pueden nombrar vicarios castrenses, pero que pueden los sacerdotes ejercer su ministerio entre los rebeldes. Y bueno, Jan Meyer lo va a narrar muy bien, cuántos sacerdotes en cada estado, en cada diócesis apoyan el movimiento. Unos sí tomando las armas y otros pues apoyando, bendiciendo, ¿verdad?, las armas y echándoles agua bendita y dándoles la comunión y celebrando las misas y confesándolos y bautizando y casándolos, ¿no? Pues ¿sabe qué? Ya me voy a ir con la liga, ya me voy a ir de rebelde, no me he casado por la iglesia, pues aquí te caso, a ver, tráete a tu esposa. Así era, ¿no? Lo vemos en los libros de bautismo y en los libros de matrimonio, que están anexas unas hojitas, ¿verdad? Los casé, fui testigo en la casa de la familia tal, ¿verdad? Tal día, a escondidas a las 5 de la mañana, etc. Muy bien. El episcopado mexicano nunca se pronunció explícitamente a favor de la defensa armada, nunca lo hizo. Incluso Díaz Barreto dijo, el pueblo mismo ha acudido a la resistencia armada. Y se pregunta, ¿ha hecho bien o ha hecho mal? Nuestro deber solo es informar como lo hemos hecho. Se han agotado todos los medios pacíficos, entonces se justifica el recurso a las armas. No hay de otra. ¿Y cuál era la postura? Ni aprobar ni condenar. No la aprobamos, no la condenamos. También esto el Papa Pío XI, perdón. No la condenamos, no la aprobamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vean estos 3 hombres, José María González y Valencia, ahí está, el obispo de Tacámbaro, Lari Torres, y el de Huejutla, Jesús Manríquez y Zárate, se pronuncian abiertamente a favor de los cristeros. A lo largo de todo el conflicto de los 3 años, ellos se mantienen simpatía con el movimiento armado. Lo vamos a entender, ¿por qué González y Valencia, José María de Zamora, se mantiene firme apoyando a los ligueros, a los armados, al levantamiento? Porque a él le matan una hermana en la revolución, Inés Chávez, en Jacona, cuando llega, no sé si antes de acá de Guandacareo, en el 17-18, a una hermana
con su gavilla de bandoleros, pues la toman y la asesinan, y a otra la balacían, la deja herida. Eran hermanas, siendo padre José María González Valencia. Y con don Leopoldo Lara y Torres, siendo sacerdote, se van con la Cruz Roja cuando Victoriano Huerta va en 1913 al norte para atacar a Pascual Orozco. Estos se van de capellanes, se van con la Cruz Roja, estos dos padres, y entonces pues van a auxiliar a los heridos. Lo que ha vivido González y Valencia en carne propia, dice, ahora siendo obispo, no puedo hacerme a un lado. ¿Sí? Es interesante porque a veces los juzgamos. ¿Por qué estos obispos sí apoyaron a los ligueros? ¿Por qué sí apoyaron el levantamiento armado? Pues porque habían sufrido siendo sacerdotes, ¿no? Que te mataran una hermana en la revolución, los bandoleros, que te asesinaran a un primo, a un familiar, y que se hayan llevado a una hermana tuya, pues lo has vivido en carne propia, ¿no? Los primeros meses del 27, el episcopado sufre la diáspora. ¿Qué sucede? Y en el 27, unos son desterrados, otros se quedan con el pueblo escondidos. Al norte son desterrados, o al sur, a Cuba. Martín Trisler, el de Yucatán, el santo Guízar y Valencia también, pues son a Cuba. Los demás, pues al norte. Otros se quedan escondidos, ¿no? Muy bien. No sé, se nos apagó. Ok, entonces Mora del Río, el de Puebla, Vera y Suria, los de Chiapas, Anaya y Diez de Bonilla, Saltillo, Echeverría, Aguirre, el de Cuernavaca, Uranga y Sáenz, el de Aguascalientes, Valdespino y Díaz, y el de Huejutla, Manríquez y Zárate son desterrados. Algunos se mantienen en el país y, desde luego, los del comité que estaban aquí son desterrados, otro comité que se va a Roma, y se crea con los que se quedan aquí escondidos un subcomité episcopal. ¿Quién está en el subcomité episcopal? El de San Luis Potosí, Miguel de la Mora, el de Oaxaca, José Otón Núñez, los de Tamaulipas, Serafina Mora González, Zamora, el de Zamora, Manuel Fulcheri, Pietrasanta, el de Tacámbaro, Lari Torres, Maximino Ruiz y Flores, hermano de don Leopoldo Ruiz y Flores, que es auxiliar del arzobispo de México. Y el panorama hizo más problemático la comisión episcopal residente en Roma. Porque ¿quién le llevaba los informes al Papa? El comité que había ido a Roma de estos tres obispos. ¿Sí? Muy bien. No avanza. A ver. Se ve. Ahora, la mayoría de los obispos se establecen en Estados Unidos, sobre todo en Texas, en California. Díaz Barreto, jesuita, se va a Nueva York, en la iglesia de San Francisco Javier, los demás pues a Cuba y los demás aquí. El de Durango, desde Roma, publica una carta pastoral en el 27, dice, nosotros no provocamos el movimiento armado. ¿Ya se ve? Ahí está. Pero una vez que agotados todos los medios, después de haber pensado largamente ante Dios y haber consultado a los teólogos de la Gregoriana, estén tranquilos, les dice a los de la Liga, no tengan problema en su conciencia, reciban nuestra bendición, échenle ganas. No hay ningún problema. Ya consulté con los peritos de moral, no hay problema. Estén tranquilos en sus conciencias, porque se agotaron todos los medios pacíficos, las mujeres, los hombres, las relaciones, las pláticas. Entonces reciban nuestra bendición hasta donde tope. ¿Sí? El arzobispo de Veracruz y el de Yucatán pues se van a Cuba más tarde, también el de México se va a las Antillas y después se va a San Antonio, ¿no? ¿Qué sucede? Pues una vez que los obispos se dispersan, la Santa Sede recibe informes de todos lados. Todos los obispos envían sus cartas, los bombardean. Aquí lo menciona Pablo Balbo, ¿no? En su libro. Hay divisiones entre los obispos, unos a favor del conflicto armado, los otros orientados para una solución. Y bueno, vean lo que sucede con el obispo de Chiapas, Gerardo Anaya, propone al Papa
que el Papa acudiera al Consejo Central de la Cruz Roja en Ginebra para llamar la atención sobre la situación, peor castigados que los mayores criminales, ¿no? Es decir, como pues acelere la gallera, ¿verdad? En todo el mundo, que todo el mundo sepa lo que estamos viviendo en México, ¿sí? Muy bien, Díaz Barreto se pone a disposición, esto va a ser muy interesante, del delegado apostólico Pietro Fumasoni Biondi en Estados Unidos. ¿Sí? Se pone en comunicación con él y el delegado apostólico lo va a estar enviando a Roma. ¿Quién va a ser la autoridad que va a llevar la documentación a Roma? Ya no los tres que estaban allá, porque los va a echar de regreso el Papa, ¿verdad? Y los va a correr. Dice, váyanse de aquí porque ustedes me están confundiendo. Hasta que llega Pascual Díaz Barreto, enviado por Pietro Fumasoni Biondi, a llevar la documentación y que el Papa sepa qué es lo que está sucediendo en México, ¿no? Muy bien. Le voy adelantando para terminar. Díaz Barreto realiza viajes a Roma y consigue acreditarse ante la Santa Sede como un interlocutor fiable. Porque pues no sabe el Papa qué hacer, no saben los de las congregaciones qué hacer, les llegan cartas de todos los obispos, los que están en Roma les dicen, pues esto está pasando, desinformación, y bueno, pues el Papa le dice, bueno, ¿a quién le hago caso? Le piden al delegado apostólico, bueno, pues dinos tú. El delegado apostólico le dice a Díaz Barreto, bueno, tú vas a ir a Roma y vas a llevar la documentación exacta, ¿no? Mientras eso sucede, Obregón está dispuesto a un arreglo, ¿no? Se van a dar las elecciones, ¿qué le interesa a la política? Pues llegar a un arreglo, ¿sí? Y lo hacen a través de intermediarios como Mestre, este abogado, y bueno, pues quieren un encuentro entre Ruiz y Flores, otra vez Díaz y Calles, ¿no? ¿Para qué? Muy bien, Mestre asegura que el episcopado va a restablecer el culto si cesan las leyes persecutorias. Y dice, el episcopado, solo la Santa Sede puede tomar las decisiones al respecto. Ya se lo dejamos a la Santa Sede. 17 de marzo del 27, Macario Romano, sacerdote, visita a Leopoldo Ruiz y Flores, al obispo de Zamora, y les dijo que había sido elegido por Obregón como intermediario. Ya le interesa a Obregón la presidencia y dice, pues vamos a ver si llegamos a un arreglo. ¿Sí? Viene el ataque según el padre Reyes Vega, al tren en Guadalajara del 7 de abril del 27 y pues más enoja el gobierno. Abajo los arreglos. Mestre acude a Texas al comité episcopal para llevar un acuerdo y pues el gobierno propone que los obispos regresen al país, que reanuden el culto y que a cambio está la suspensión de la aplicación de las leyes anticlericales y la creación de comisiones mixtas. Los de la liga dicen, no les hagan caso, eso no va a ser cierto. No va a haber ningún acuerdo. El gobierno está mintiendo. ¿Sí? Los obispos del subcomité, los que se quedan en México, se expresan negativamente sobre la posibilidad de un acuerdo. No va a llegar a ningún acuerdo el gobierno, está mintiendo solamente. Obregón quiere la presidencia, va a seguir, nada más es un engaño, ¿no? Otra reunión de Ruiz y Flores con Mestre en Estados Unidos, en el College Paul de la Catholic University, donde acude también el auditor de la delegación apostólica, Paolo Marella, ¿no? La actividad electoral, el gobierno estaba dispuesto a hacer un gesto autorizando el regreso de los obispos al país. Díaz y Flores se comunica con Mestre que todo el asunto se somete a juicio de la Santa Sede. Nosotros ya no queremos la Santa Sede. Si dice la Santa Sede que sí, es que sí. Nuevamente acude a Roma Díaz Barreto. 10 de octubre, secretario de Estado, por orden del Pío XI, convoca al arzobispo de Durango y a los obispos de León, de Guantepec, para interrogarlos sobre las acusaciones que Díaz les había lanzado, sobre todo por un dinero para la compra de armas. Por eso los va a expulsar también de Roma, porque hay un dinero que tienen para comprar armas. Otro tema. Muy bien. Pío XI, después de haber recibido en audiencia a Díaz Barreto en Roma, se comunica con
Borgognini Duca, el de Asuntos Exteriores, y les dice: los 3 obispos que llegaron aquí en el 26 deben alejarse de la ciudad. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está otra foto muy interesante. Es una foto del año 32-33, cuando van a Roma muchos obispos, ¿no? Muy bien. Ahora, la retirada de esa comisión de Roma convierte a Díaz Barreto como el interlocutor eclesiástico mexicano. Y Díaz Barreto pide a los obispos que den su punto de vista sobre el regreso de los obispos a México. ¿Ustedes están de acuerdo en regresar a México? Den su punto de vista. Mora del Río dice no, ni que se reanude el culto. Y declara lícita la defensa armada y aprueba también la liga. Entonces, todo un abanico de posturas que pusieron como condición la garantía de una reforma a la Constitución. Solo que se reforme la Constitución, entonces tomamos una decisión. Mientras, seguimos donde estamos, ¿no? ¿Qué va a decir la maestra Alicia Olivera Sedano en este libreto tan interesante, La Guerra Cristera? Las autoridades eclesiásticas, los obispos, tuvieron cuidado de no aparecer nunca como promotores, organizadores del movimiento armado, pero sí lo respaldaron desde el momento en que vieron en él una posibilidad de lograr restablecer un orden social acorde a su ideología. Juan Navarrete, obispo de Sonora, fíjense, lo acusan de haber favorecido el contrabando de armas en la frontera con México. Fue acusado en Estados Unidos a finales del 27. Muy bien. Miguel de la Mora, el obispo de San Luis Potosí, en nombre del subcomité episcopal, expresa su perplejidad sobre la propuesta de Mestre de llegar a un acuerdo con Obregón, y Díaz y Borgognini Duca coinciden en que el futuro de la Liga no debería tener ningún carácter católico, sino ser la unión de todos los elementos de orden que buscan la reconstrucción del país. Muy bien, 2 minutos me quedan. En cuanto a la relación en el episcopado, si la Liga se convertía en un partido político, los obispos debían abstenerse de participar en ella. Si se mantenía dentro de la acción católica, debía depender del episcopado. Lara y Torres decía que la Liga, fíjense, al ser una organización de defensa civil y no un partido político, debía recibir legítimamente el apoyo del clero y de los obispos. Mora del Río admite la posibilidad del padre Burke, y bueno, para llegar a un acuerdo. ¿Cómo se expresa Calles de los Obispos? Pues imagínense cómo los llama. Va a morir Mora del Río, 28 de abril de 28 en San Antonio, también Valdespino Díaz, el de Aguascalientes. Los partidarios de la intransigencia y de la rebelión armada pierden un aliado. Ruiz y Flores convoca en la residencia del Verbo Encarnado a los obispos mexicanos, no acuden el de Huejutla, por obvias razones, es intransigente, el de Cuernavaca y el de Zacatecas. El más veterano fue elegido presidente del comité, Ruiz y Flores, ¿no? Ahí lo vemos en una foto visitando a sus alumnos. El de la orillita con su banda de pie es Manuel Martín del Campo, que también va a ser arzobispo de Morelia, y que usted mencionó un acontecimiento del 12 de mayo de 1921, ahí le van a dar un balazo en la pompa, ¿no? Ahí en el jardín de las Tarascas, ¿no? Que va a ser un acontecimiento, que es un acontecimiento muy interesante porque pues es la matanza de los primeros católicos guadalupanos, ¿no? 12 están sepultados unos ahí entrando a San Francisco a mano izquierda, y bueno, también la matanza de los socialistas, entre ellos con el policía Coit, etcétera. Bueno, es otro tema. Ruiz y Flores tiene la buena disposición, un camino pues, para llegar a un arreglo, pero el asesinato de Obregón otra vez anula las esperanzas. Se van a dar pues los arreglos. Bueno, ya en el 29, para Ruiz y Flores, Díaz Barreto salen de Washington. El 4 de junio es a San Luis Potosí. Los espera el embajador Morrow para pues llegar el 12 de junio al castillo y tener un primer diálogo hasta el día 21, ¿no?
se den los arreglos. Y bueno, pues ahí está el papel de los obispos intransigentes y transigentes en este conflicto del 26 al 29, muy interesante, que nos narra sobre todo Pablo Balbo, una investigación que hace en el 23 del archivo secreto, todavía así llamado Archivo Secreto Vaticano. Yo tuve la oportunidad de estar 2 años en el archivo secreto y efectivamente algunos documentos también los tengo, sobre todo de don Leopoldo Ruiz y Flores. De allí saqué este librito, hago un paréntesis, precisamente La travesía en la tormenta, el conflicto religioso aquí en Morelia. Son unas cartas de Luis María Martínez. Él se queda aquí, la casa ya una cuadra de catedral, y él está enviando cartas a don Leopoldo Ruiz y Flores, que está desterrado. Luis María Martínez no se va, se queda siendo auxiliar desde 1923, que es ordenado, consagrado obispo. En el 34 va a ser arzobispo coadjutor. Don Leopoldo Ruiz y Flores le va a decir, no te quedes aquí, mejor vete a México. Va a ser el arzobispo primado de México en 1937. Son 537 cartas de conflicto religioso. Un libro muy interesante de lo que está sucediendo aquí en Morelia y en Michoacán. Muchas gracias.